En nombre del grupo editorial Sial Pigmalión tenemos el placer de darles la bienvenida a un acto para nosotros muy significativo, puesto que vamos a presentar una colección, vamos a escenificar la colaboración de nuestro grupo editorial con el grupo de investigación Voces Africanas de la Universidad Complutense de Madrid, y vamos a dar cuenta de más de 20 años de africanismo. Por eso, vamos a agradecer, en primer lugar, a la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense, que nos acoge en un recinto, yo creo que es muy adecuado, y en el que ya nos han acogido en numerosas ocasiones para actividades en las que ha participado en el grupo a través de Bárbara u algún otro de los miembros del GIVA, puesto que cada año, coincidiendo con la Feria del Libro de Madrid, organizamos unas jornadas de literaturas hispano-afroamericanas. Y en los dos últimos años, la verdad es que las mesas redondas han tenido una serie de invitados muy especiales, y Bárbara ha asumido de manera generosa la coordinación de las mismas, lo cual no siempre resulta fácil, puesto que si entre especialistas universitarios a veces resulta complicado la coordinación, con los creadores es mucho más difícil aún. Bien, efectivamente, el grupo editorial Sial Pigmalión lleva 25 años en esta tarea complicada, al borde del precipicio siempre, puesto que se gestó en el contexto universitario, concretamente en el contexto de la Universidad Complutense de Madrid, y desde entonces, sin respaldos institucionales como proyecto independiente, hemos venido publicando a lo largo de este cuarto de siglo un número significativo de obras. Y uno de nuestros primeros proyectos, cuando nacimos allá en el Colegio Mayor Universitario Nuestra Señora de África, que como todos ustedes saben dependía entonces del Ministerio de Asuntos Exteriores y estaba adscrito académicamente a la Universidad Complutense de Madrid, desde el comienzo tuvimos la ilusión de poner en marcha un proyecto africanista que diese cabida, cobijo, a los autores africanos que difícilmente entonces encontraban cobijo, acomodo en las distintas editoriales para publicar sus trabajos, salvo algunas excepciones. Lo cierto es que no se les consideraba, no se les facilitaba precisamente la tarea de difundir su obra, al igual que también los especialistas no estaban demasiado coordinados, y eran momentos aciagos en los que, como decía el profesor Ferran Iniesta, África dejaba de interesar en el panorama político y social español, especialmente político, ¿no? Y escaseaban las subvenciones, apoyos y patrocinios para poner en marcha proyectos de corte africanista. Bueno, en ese momento nació la editorial, inicialmente denominada Sial Ediciones, un acrónimo que respondía al título de Sociedad Internacional de Amigos de la Literatura, en el seno, como digo, del Colegio Mayor de África, y con el respaldo de buenos amigos africanistas. Precisamente el primer libro que publicamos fue El nuevo conflicto del Congo, del profesor Mbui Kabunda Badi, a quien hemos perdido desgraciadamente recientemente. Por eso, desde aquí, nuestro recuerdo a Mbui, un puntal, un referente del africanismo, posiblemente el intelectual africano más sólido que al menos nosotros hemos conocido, y esta temprana muerte nos arrebata a un excelente ensayista, a un claro pensador intelectual, y a un colaborador y amigo que fue precisamente uno de los que nos ayudó a poner en marcha este proyecto. El día 21 de diciembre vamos a hacerle un merecido homenaje en el Ateneo de Madrid. Espero que podamos contar con algunos de ustedes, si le conocieron, si le trataron, porque desde mi punto de vista, repito,
un personaje imprescindible para poder entender el africanismo en España en los últimos 30 años. Bien, pues desde entonces el proyecto Casa de África ha ido creciendo y estaba mirando el número de Voces Africanas 2, 112. Desde entonces, desde que ha aparecido este libro, han salido 3 títulos más, 115 títulos, 116 títulos. Me parece un buen balance para estos 25 años, sobre todo porque la inmensa mayoría de los libros se han convertido en obras de referencia de creadores o bien de especialistas, de investigadores y de profesores. De ahí que cuando tuvimos constancia de que había surgido un grupo de investigación africanista por fin en la Universidad Complutense, para nosotros fue motivo de celebración y de alegría. Efectivamente, ya en la década de los 90 tuvimos ocasión de trabajar codo con codo estrechamente con el que entonces era presidente de la Asociación Española de Africanistas, José Urbano Martínez Carreras, pero no logró coordinar y poner en marcha un grupo de investigación. Eran pues un puñado de profesores que de manera independiente hacían lo que podían, pero, insisto, siempre aquejados de esa falta de coordinación y de unión, ¿no? Siempre mirábamos con envidia a Cataluña, a Barcelona, donde efectivamente los africanistas sí estaban sólidamente organizados, habían podido conseguir subvenciones, patrocinios, ayudas para viajes y sus obras se publicaban con mucha más facilidad. Desde entonces han pasado 5 lustros y lo cierto es que el panorama no ha mejorado sustancialmente. África sigue sin interesar, desgraciadamente, a la sociedad española y sobre todo a las instituciones españolas. Sin embargo, hay una serie de personas, hay una serie de instituciones que seguimos con esa vocación africanista y vamos a mantener de manera inquebrantable nuestro apoyo decidido y nuestro interés por el continente vecino. Por eso, insisto, cuando surgió el GIVA, nos pareció que podíamos por fin tener pues una institución cercana en la que apoyarnos, con la que colaborar, y desde el principio, lo sabe Bárbara, pusimos a su disposición nuestra infraestructura, nuestros medios y nuestra colaboración. Desde entonces han surgido estas 2 obras y otros muchos proyectos de los que hablaremos a continuación. Efectivamente, el africanismo no vive sus mejores tiempos, sin embargo, también quiero compartir con todos ustedes pues, otra feliz realidad, y es que hace aproximadamente 2 años promovimos la creación de la sección africanista del Ateneo de Madrid, una institución como el Ateneo que ya en el siglo XIX tenía un grupo, no era una sección propiamente dicho, pero era un grupo africanista muy potente, donde se organizaron ciclos de conferencias, donde se hicieron exposiciones, especialmente de materiales traídos de Guinea Ecuatorial, y donde pues se creó un grupo que dio pie a posteriori a la puesta en marcha de una serie de proyectos fuera ya del Ateneo, vinculados con la universidad, pero que surgieron en esa casa. El que de nuevo en el Ateneo volviese a resurgir el africanismo nos pareció que era una buena idea, y por eso con un grupo de 30 y tantas personas propusimos la creación de esta sección, que aunque fue complicado que se aprobase, logramos que así fuese. Y en calidad de presidente recientemente elegido de la misma, tengo el placer de decirles que ponemos también la sección africanista de la Ateneo de Madrid a disposición del GIVA para lo que sea necesario, para lo que puedan necesitar. Si establecemos ese vínculo, esa interacción, esa fusión entre las pocas instituciones africanistas, supongo que podremos alcanzar objetivos de mayor trascendencia. Asimismo, quiero compartirles que la colección pues
pues ha gozado de una excelente acogida internacional. Estoy regresando recientemente, regresé el domingo pasado, de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, donde una institución homóloga, no sé exactamente la denominación, lo estaba buscando pero no lo tengo aquí, pues algo así como el Grupo de Estudios Africanos y Americanistas de la Universidad de Venezuela, mostró mucho interés por el proyecto y se comprometieron a establecer contacto y la posibilidad de colaborar con el GIVA. Cuando llevamos los 2 volúmenes publicados y cuando vieron pues, la importancia, el valor y las aportaciones que se hacían con los distintos artículos de estos 2 volúmenes. Por tanto, bueno, pues aunque estemos en esa situación de cierto desamparo, entre nosotros creo que hemos colaborado de manera eficaz y en ese sentido propusimos a la profesora Bárbara Fraticelli que pasara a formar parte del Comité Científico Internacional de la colección Casa de África. Desde el principio quisimos que estuviese respaldado el proyecto por un comité de expertos y aunque algunos de ellos han ido falleciendo, todavía mantenemos el vínculo, la colaboración con todos los que nos ayudan a poner en marcha la colección, pero hemos ido incorporando a nuevos especialistas y en ese sentido queríamos que el GIVA estuviese representado en el comité científico a través de la profesora Fraticelli y yo espero que otros miembros del GIVA también se vayan incorporando al mismo para que nos ayuden, sobre todo a la hora de seleccionar los textos a publicar. A veces necesitamos que los expertos nos digan pues, si la calidad de las obras merece la pena que las incorporemos a la colección, dado que, insisto, pues ahora mismo la colección goza de un prestigio que se han ganado los autores. Nosotros hemos intentado dignificar su trabajo, pero ha sido los autores los que nos han aportado ese prestigio. En definitiva, que tenemos que seguir colaborando con ilusión porque tenemos todavía muchos retos por delante y sobre todo, pues, como decía antes, nuestro compromiso de respaldar de manera incondicional las actividades, los proyectos y especialmente las publicaciones del GIVA. Perdón por este largo introito, pero de alguna forma comparte también nuestra vocación, como decía antes, nuestra ilusión de estos 25 años, esperar que podamos reencontrarnos dentro de otros 20 y tantos. Cuando hablaba con Maya al comienzo del acto de que hace 22 años estábamos en unas jornadas, en un congreso organizado por el Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Murcia, que dirigía y coordinaba Donato Ndongo, su magnífica memoria, la mía es fatal, pues ha hecho que hagamos un balance también personal de lo que ha supuesto el estar durante tanto tiempo con personas, con intelectuales y escritores de la talla con los que hemos estado, ¿no? Y por eso, pues, al perder alguno de ellos, como es el caso de Luis, ciertamente asumimos una mayor responsabilidad, porque tenemos que convertirnos también en sus herederos, o al menos en los herederos de su legado, ¿no? Y ahí seguiremos. En fin, muchas gracias, por tanto, a todos. Enhorabuena al grupo porque el publicar durante 2 años consecutivos obras de esta calidad, además con un proceso de edición y corrección tan minucioso, pues creo que es para que estemos todos orgullosos, yo al menos lo estoy. Y además la belleza de estas imágenes, las cubiertas, pues me parece que también es un aval, pero especialmente el mayor aval es la importancia y el valor de los contenidos de las obras. Y sin más dilación, pues vamos a ceder la palabra a los auténticos protagonistas, a las auténticas protagonistas, porque van a ser 3 mujeres las que mantengan la importancia del acto a través de sus aportaciones y de sus balances. En primer lugar, tengo el placer de hacer la palabra a María García Vinuesa, profesora
de la Universidad de Alcalá de Henares. Bueno, pues sí, el reencuentro con Basilio, nuestro editor, ha sido después de 22 años, es que no nos habíamos visto ni encontrado. Y os quería decir que mi recuerdo era de él leyendo poesía suya con otro profesor. Entonces supongo que se enamora de la literatura también de esa noche, a un nivel más personal. Y bueno, pues que yo sé que estoy en compañía de muchos creadores, yo también lo soy, y estoy muy contenta de estar aquí, ¿no? Y desde ahí mi vinculación con la literatura africana y desde la traducción. Vengo del campo de filología inglesa, que el campo anglo es muy dominante, ¿no? Como sabéis, en los estudios sobre África, y me encanta del GIVA, del grupo, que es una incorporación muy reciente, estar en minoría y escuchar a otras personas, pues eso, expertas en literatura árabe, lusófona, en portugués, en italiano, y es un descanso enorme y estoy muy feliz, ¿no? Y eso es un poco, por ahí quería empezar, que me impresiona mucho el enfoque teórico de estos dos volúmenes, porque me parece que bueno, el vínculo con África y Europa, en el que yo he trabajado mucho en un proyecto llamado Afroeuropeos durante muchos años, pues se amplía, ¿no? a Latinoamérica y también un poco a la conciencia y revisión de nuestra historia colonial española, pero también de otros países del Mediterráneo, ¿no? Y para mí era muy necesario estar ahí y revisar todo esto, y entonces en ese sentido estoy muy contenta. También creo que es un privilegio publicar en otra lengua y participar con vosotros en las publicaciones en una lengua como el español, que bueno, es bastante dominante. Podemos decir que no tanto como el inglés, pero realmente tiene un poder de llegar a muchísimos lectores, y también en ese sentido es una responsabilidad terrorífica, ¿no? lo que publiquemos. Y bueno, la ilusión compartida con el proyecto sería también llegar a enlazar con autores y críticos afrodescendientes de Latinoamérica, y desde ahí pues estamos con el proyecto de una revista, Africanías, en la que pues, podamos salir, ¿no? de la órbita de que todo lo relativo a África, todo lo académico, resulta que es en la órbita anglófona o francófona, y entonces creemos que, sobre todo también por el interés que tiene todo el marco teórico de colonial, y bueno, en ese sentido me ha gustado mucho, pondría como ejemplo de todos los autores a Sita Odome. Me gusta mucho porque creo que es, no sé por qué razón, con la que comienzan los dos volúmenes, y creo que es la que se atreve a unir las teorías de los tres continentes, ¿no? En su primera aportación al primer volumen, ella vuelve a los grandes teóricos anticoloniales del Caribe, ¿no? A César M. César, a Fanon, por supuesto, y lo enlaza con teóricos contemporáneos franceses y africanos. Todo esto en la aportación que hace de crítica a la cuestión tan polémica del patrimonio del arte o el patrimonio artístico africano, en manos de quien está, y con su análisis de todas las coordenadas ahí, ¿no? Y su análisis en particular del documental The Statues Died Also, de Alain Resnais y Christian Marker, del año 53, y su análisis de una novela contemporánea, Le Silence du Totem, de Fatoumata Ngom, en el primer volumen. Es decir, que el libro tiene un diálogo no solo norte-sur, sino sur-sur, ¿no? Como bien defienden todos los teóricos en los que ella se apoya, especialmente Walter Mignolo. Y bueno, pues estos dos ejes están presentes también en su segunda contribución, que también abre este volumen, que sobre, como habréis leído, supongo, porque me imagino que estáis aquí todos los participantes, son novelas, son narrativas de inmigración desde África a España en particular, con toda la temática de la frontera. Y como sabéis, o quienes no
no lo conocéis, son 3 novelas las que analizan: El viaje al país de los blancos, de Ousmane Oumar; El metro, de Donald Ndongo; y No hay país para negros, de Oscar Kemmeka Katsue. Bueno, en el primer volumen, claro, el recorrer todas las aportaciones, vosotros me paráis, porque es que lo podría hacer cualquiera, pero me hace mucha ilusión conoceros porque, por ejemplo, me encandiló el capítulo sobre la poesía amorosa femenina, cantada en el dialecto hasanilla, y cómo esa contribución, el autor da continuidad al tema de la oralidad, que ya abre Sita Dome, y habla de lo extraordinario, ¿no?, que es la oralidad, la musicalidad de un género compuesto por mujeres, cantado por mujeres, y en peligro de extinción absolutamente. Por zonas remotas, ahora mismo en el Magreb, ¿no?, donde se sigue cantando, pero bueno, el impacto del turismo y de otras, de la economía neocolonial que están recibiendo todos estos pueblos, pues es verdad que es una amenaza fuertísima para este género literario, ¿no? Usted ha sido muy discreto, no ha entrado en eso, pero claro, me caliento y ya empiezo. Y tenemos también un ensayo sobre, ahora cambio al ensayo sobre Une si l'on lettre, la obra de María Mabá, la novela, también que podríamos decir madre de la autora de la literatura francófona o de la narrativa francófona africana colonial, que se desidealiza cuestiones tradicionales como la poligamia, pero también las cuestiones coloniales. Es una novela compleja, interesantísima. También nos encontramos con un capítulo sobre la última novela de la autora afroitaliana Icha Bashego, de ascendencia somalí, La línea del colore. No sé si está traducida al español, me gustaría mucho saberlo. Sí, no está todavía, pero creo que está en... ¿Sí? ¿Lo dijo? Sí, creo que... Sí. No Y sé si lo cómo has tratado el tema de la memoria y la escritura y la desidealización de todo el discurso colonial, que parece que permea mucho la sociedad italiana, y entonces cómo la necesidad de volver a esa historia y reconocer las violencias ejercidas y que quizás vienen también en los cuerpos migrantes, ¿no?, de quienes llegan en este caso a Italia. Hay otro artículo sobre Ventos do Apocalipse, la novela de la autora mozambiqueña Paulina Chisiane, cuya autora también está aquí, donde de nuevo lo histórico y lo literario serían y su encarnación en el cuerpo serían, yo creo, que los temas, con lo cual he visto así como conexión también con el anterior. Eso me maravilla de las editoras, como han hilado un artículo con otro, ¿no?, por la temática y sobre todo, que es lo que me habéis pedido que comente. También hay otro artículo sobre la novela Terra Sonámbula, del escritor mozambiqueño Mia Couto, otra aproximación comparativa del autor de Mia Couto con el difunto autor portugués Virgílio Ferreira, desde el punto de vista del yo narrativo, cuya autora está aquí también. Por mi parte he tratado también de este triángulo, ¿no?, atlántico, y en una novela de una autora nigeriana, Chimamanda Adichie, la novela Americana, de 2013. Y es una autora controvertida por dentro del... Aunque venda muchísimo, pero bueno, representa un poco el afropolitismo en el sentido de una clase social con poder económico que puede vivir entre 2 continentes, o entre 3 si quiere, pero que también ha peleado contra la imagen miserabilista de las mujeres africanas y sus representaciones, sobre todo, ¿no?, en la literatura, en el cine, en el arte. Y bueno, pues son tanto las autoras como sus narradoras figuras curiosas que también merecen la pena analizar. En esta novela la narradora es una bloguera, una chica nigeriana que va a estudiar en una universidad estadounidense y es capaz de detectar todavía el racismo no solo blanco hacia los afroamericanos y hacia las nuevas comunidades africanas en Estados Unidos, sobre todo de Nigeria y de Senegal,
sino también la desconfianza entre comunidades afroamericanas y comunidades africanas de nueva llegada. Y con un punto de vista también muy en las violencias ejercidas contra el cuerpo, ¿no? De nuevo, la violencia contra lo que es el pelo propio, el color de la piel, y como, pues como las mujeres, también negras, siguen siendo objeto, siguen siendo una meta, ¿no? Como consumidoras para el sistema neoliberal en el que vivimos, de productos destructivos del cuerpo, ¿no? Destructores y demás. Y su análisis es muy lúcido, muy interesante y bueno, me llamó muchísimo la atención. Por otra parte, también conectando con la orilla americana, está la contribución de Diego Muñoz Carrobles, titulada de la negritud a Black Lives Matter. Pero creo que es muy interesante el contexto francés o el contexto afrofrancés, donde la cuestión, claro, no es la negritud ni las políticas de justicia vagamente esbozadas, la cuestión es el racismo rampante. Y él pone la mirada en una colección de textos de Leonora Miano, de 2017, un volumen colectivo, en el que varios jóvenes afrofranceses realizan una reflexión que debe ser muy interesante de leer, no la he leído, pero tengo ganas de leerlo. También tenemos a una escritora afroportuguesa, y perdón por utilizar tan alegremente estas categorías de afrofrancés, afroportugués, pero en el mundo extraliterario de Afro-Europa, o sea, lo he vivido como algo reivindicado por muchas comunidades negras y africanas europeas. De hecho, escuché por primera vez la reivindicación del término a un joven pantera negra afroespañol que decía que quería autodefinirse como afroeuropeo y afroespañol y que lamentaba no haber tenido jamás en su educación una referencia a la cultura afro-norteamericana, además de la africana, y que él pensaba que eso era una gran fuerza que podía haber sido una fuente de autoestima en su juventud. Y por eso, cuando hablamos del futuro y de futuras colecciones, no sé, yo creo mucho como en la transferencia, ¿no? de saber y conocimiento y literatura a la gente joven, a los nuevos españoles, blancos, negros, porque no nos conocemos, como nuestros hijos sobrinos no se conocen, ni conocen las historias de los demás. Pero bueno, seguimos con la escritora afroportuguesa, que me ha ido muy lejos, con Jamila Pereira de Almeida, y de nuevo, ¿no? El tema de la búsqueda de la identidad y de la escritura como catarsis y como liberación, en tus palabras. Me ha gustado muchísimo también, creo que es un tema apasionante. Hay también, ya en este volumen nos encontramos con el tema del espacio, en el que está articulado todo lo anterior del primer volumen: raza, género y toda la cuestión de la identidad, ¿no? Unida al espacio, el espacio físico, los espacios míticos, la selva, la isla y demás. Ahí tenemos también trabajos. Muchos de los autores hemos tenido el privilegio de contribuir 2 veces o en 2 artículos, pero que hay una continuidad, creo, temática y teórica muy interesante, ¿no? Sí, también tenemos la contribución de Marta López Vilar con La fila extranjera de Najat El Hachmi, y yo creo que los espacios en Europa adquieren una visibilidad mucho mayor en el segundo volumen. A mí eso me ha interesado muchísimo, y el espacio como otredad que tú tratas en tu artículo, ¿no? ¿Qué es lo otro? Y según quién tiene la voz narrativa y quién tiene la palabra para decirlo. Entonces, también tenemos el tema del mapa en el espacio postcolonial, en otra novela, la mia casa è dove sono. Ese sí el título, ¿verdad? De la misma novelista italiana, sí. Y me recuerda a una frase de la poeta Grace Nichols, la poeta caribeña británica, que ante esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la mía casa? ¿Cuál es mi casa? Where is home? Decía ella. Y ella decía, home is where I hang my knickers. Con mucho descaro y frescura, pero
aparte de esa nota así alegre e irónica que ella quiere poner, es como creo el gran problema de este libro, que está como abordado desde tantos puntos de vista. Pero no nos quedamos en Europa, no nos quedamos con la mirada puesta solo en Europa, porque hay una buena sección sobre ciudades africanas contemporáneas. Tenemos un artículo sobre la Luanda de José Eduardo Agualusa, de Marco, La invisibilidad de una ciudad visible. Para mí es un título misterioso y tengo muchas ganas de leer en profundidad tu artículo, porque no he podido llegar a esta parte del segundo volumen. Tenemos otra contribución sobre la población marginal en Angola, los universos del alma Manco también, supongo que ambientados en Congo, pero como os digo, en esta última parte yo agradecería que si alguien la conoce mejor le dé una vuelta, porque es hasta donde he podido llegar. Son densos los volúmenes. Y además yo digo que estoy aquí como podéis estar cualquiera de vosotros aquí. Pero gracias por la invitación, no sé si es porque estaba más alcanzable o qué, pero no sé. Con esto creo que doy por terminado lo que era comunicaros. Gracias a la profesora García de Vinuesa por ese repaso por los distintos temas que componen las investigaciones que se recogen en nuestro volumen de voces africanas. Y efectivamente creo que es fundamental establecer esas sinergias, ¿no?, que hemos comentado antes, porque nos van a permitir a personas que a lo mejor estamos trabajando de manera aislada e independiente poder tener mayor cobertura, respaldo y quizás luego más trascendencia. Y otra cuestión fundamental, que es el tema que se ha mencionado aquí, que es el tema de los afrodescendientes. Efectivamente, tanto la colección como nuestro proyecto editorial se ha abierto a los afroamericanos. Manuel Zapata Oliveira, en la década de los 90, nos dio una magnífica conferencia en el Colegio Universitario Estacional de África, cuando estábamos comenzando el proyecto editorial, para hablarnos de 500 años de presencia africana en América. Realmente ahí tuvimos constancia de que sí existe otra África. Por supuesto, existe el África trasterrada, ¿no?, el África que por los distintos países de Europa pues, ha intentado encontrar una salida. Los intelectuales, los escritores, muchas personas que han tenido que huir de sus países de origen por necesidad de sobrevivir en los distintos sentidos, ¿no?, de la palabra, para intentar encontrar un mundo más benigno, más adecuado a sus necesidades o a sus proyectos. Pero nos hemos olvidado que existe una África del Pacífico donde se mantiene de una manera muy nítida todo lo que son las culturas, las raíces africanas y, por supuesto, aunque es mucho más conocida, ¿no?, la presencia de los afro-norteamericanos, ¿no?, a través de autores, a través de los medios de comunicación, por la beligerancia, la autoridad que han logrado uno de ellos, que no nos hemos olvidado de ese África del Pacífico, y yo creo que es bueno recuperarlo a través de proyectos como este. Bien, y a continuación pues vamos a hacer la palabra a Bárbara Fraticelli y Marta López Vilar. Ambas son las editoras del segundo volumen de Voces Africanas, y no sé si van a intervenir a la limón o cómo van a plantearnos el tema, pero bueno, tenéis la palabra. Vale, muchas gracias. Gracias, Basilio, por las palabras amables del principio, en las que has explicado, por un lado, lo que es la trayectoria del africanismo en España, que te ve ciertamente como una figura central a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, y la trayectoria de la propia editorial que fundaste y que se ha convertido en auténtico referente en lo que son los estudios africanos, precisamente por este proyecto tan abierto y tan inclusivo de ser una plataforma, la idea de ser una plataforma no solo para los investigadores que se dedican a temáticas africanas, sino también y sobre todo, diría yo, para los autores más consagrados, autores noveles, que encuentran en la colección Casa de África
un vehículo, digamos, para dar a conocer su obra y un vehículo para poder expresarse y para poder demostrar toda la riqueza de la que son portadores, sobre todo cuando hablamos de autores africanos y afrodescendientes, porque estamos hablando de un patrimonio cultural y un patrimonio literario realmente muy, muy, muy notable y que poco a poco podemos ir desgranando a lo largo de los libros que componen toda la colección que, por cierto, y lo digo porque somos todos, o casi todos, compañeros de la Universidad Complutense, se encuentra en nuestra Biblioteca María Zambrano en su casi totalidad, porque nos hicimos con ella, y compone una parte importante de lo que es la colección de autores africanos, que tiene como asignatura CAA, Colección de Autores Africanos, y que está a disposición de todos nosotros. No diría vosotros, sino nosotros, porque reconozco cierto interés personal en la adquisición de muchos de esos volúmenes, y que se va enriqueciendo poco a poco, además no solo de aportaciones del propio departamento, de adquisiciones del propio departamento, sino de donaciones que nos van haciendo también instituciones básicamente públicas de algunos autores, de algunos países africanos. Últimamente todavía no he bajado los volúmenes, pero justamente hemos recibido una donación importante por parte de la Fundación Agustín Neto y de la Embajada de Angola. Y queremos seguir colaborando justamente por un lado con un proyecto editorial con la editorial SIAL en su colección Casa de África, y por otro para seguir avanzando en nuestros estudios, en nuestra, al fin y al cabo, nuestra pasión, que es la lectura, que es el estudio de autores, de obras, de recopilaciones de cuentos, de volúmenes fotográficos, con todas aquellas instituciones y aquellos países que se han demostrado en los últimos meses realmente muy, muy cercanos y muy dispuestos a colaborar con nosotros como grupo. Y esto se debe a qué, básicamente, pues a la aparición de estos dos volúmenes y a la demostración de que somos capaces de realizar cierto tipo de trabajo, y tenemos detrás una editorial sólida, una editorial pues, que nos apoya en todo, una editorial que además hace, y no es porque estés presente, pero que hace unas ediciones realmente muy cuidadas, muy cuidadas. En toda la colección Casa de África, que repito está en la María Zambrano, se puede observar ese cuidado tan meticuloso, esa pasión con la que se hace este trabajo, y además una selección exquisita de los autores y de los trabajos de los investigadores que aparecen en la colección. Y dado que este es un volumen, estos son volúmenes corales, nos gustaría a Marta y a mí pues, hacer un breve repaso de todas las personas que estáis aquí, pero que deberíais estar también, deberíais acompañarnos también en este lado de la mesa, porque realmente estos libros existen porque vosotros habéis escrito, porque vosotros habéis investigado, porque vosotros, al igual que las personas que figuramos como editoras y otras personas que en los futuros volúmenes figurarán como editoras o editores, compartís una pasión en común. Y por lo tanto, queremos sencillamente mencionar a todos los que sois los autores de estos libros. Empezamos, no es exactamente un orden alfabético, pero bueno, por alguien hay que empezar. Y empezamos con María, que es doctora en estudios literarios y es profesora actualmente de la Universidad Autónoma, y que ha sido durante unos cuantos años compañera en el departamento Erfitein, en el departamento de estudios románicos, franceses e italianos y traducción de la Universidad Complutense, que se ocupa de manera específica que tiene una amplia trayectoria investigadora, por ejemplo, dedicada a la novela policíaca, a la que dedicó su tesis. Se ocupa últimamente de procesamiento natural del lenguaje aplicado a los estudios literarios,
pero que en nuestros volúmenes y en el grupo, digamos, tiene el papel de la representación de las literaturas francófonas de alguna manera, y se ha centrado especialmente en el estudio de un autor, bueno, al que de alguna manera conocemos, bueno, que es un personaje singular y que es Alain Mabanckou, y quién sabe si tenemos por ahí algún proyecto para los próximos meses también ligado a la figura de Mabanckou. La segunda persona de la que me gustaría hablar es Odom Angone, que es justamente, como decía Maya, la persona, la investigadora que abre los dos volúmenes, y enseguida voy a explicar por qué. Odom, que no puede estar aquí presente porque es profesora de la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar, se ocupa del máster en estudios hispánicos, pero es especialista en las relaciones entre África Negra y Europa, movimientos de ida y vuelta. Es doctora en estudios literarios por la Universidad Complutense, es una persona que étnicamente pertenece a la etnia Fang, que sabemos que pertenece, bueno, fue repartida entre diferentes países con el reparto de África, la redundancia, y que siendo gabonesa de nacimiento, bueno, conoce muy bien la literatura guineo-ecuatoriana y conoce además muy bien, porque reside ahí, todo lo que es el ámbito francófono, entre otras cosas porque es ella de formación francófona y trabaja en la Universidad de Dakar en Senegal. ¿Por qué abre los dos volúmenes? Muy sencillo, porque es una luchadora. Porque es una luchadora y porque es la más tajante de todos. Realmente es la que más se atreve a llamar las cosas por su nombre, y que por su formación teórica tan sólida, digamos, es una especie de punta de lanza a nivel investigador para todos los trabajos que vienen después del suyo. Es decir, es una especie de base metodológica que luego sirve para hilvanar todos los trabajos que vienen después. Y desde luego estoy muy orgullosa de que sea una colaboradora constante de nuestro grupo. Y me consta que seguirá siendo. Marta. Estamos a la limón, esto estaba completamente preparado. Bueno, antes de nada quería agradecer a todos los asistentes, que sé que no es una tarea fácil porque lleva sin llover 1000 años, pero justo hoy ha sido cuando ha decidido llegar el otoño, así que quería agradecer doblemente vuestra asistencia, y muchas gracias también, Basilio. Ha sido una oportunidad este encuentro para reencontrarnos después de muchísimos años, mucho tiempo, y un placer, por supuesto, compartir mesa con Maya, que guardo mucho cariño de mi época en Alcalá de Henares, y sobre todo pues, trabajar al lado de Bárbara, que es un verdadero placer, un verdadero lujo, es lo que etimológicamente vendría siendo una maestra. Así que muchas gracias por todo. Yo seguiré con la presentación de hecho, bueno, ya se han planteado algunas cosas que después, si hay turno de preguntas, pues se podría iniciar un debate entre todos, ya que estamos prácticamente gran parte del grupo de investigación. Seguiré con las presentaciones de las personas que han participado o bien en uno de los volúmenes o en los dos, con el trabajo de la profesora Catarina Coimbra de Matos, que es doctora en literatura portuguesa del siglo XX por la Universidad Autónoma de Madrid, además con una tesis sobre un autor sobre el que ella habla también en el primer volumen, sobre la obra de Virgílio Ferreira, que habla específicamente, aunque bueno, Maya ha comentado más o menos las líneas generales de los trabajos, pero que creo que este autor estaba en muy buenas manos porque es una de las mejores especialistas en hablar de la obra de Ferreira, además un autor que a mí me gusta especialmente, así que lo gozo doblemente. He sido feliz, la verdad, o sea, leyendo estos libros, que es algo también importante, aprender y ser feliz. Creo que debería ser una norma de vida. Las líneas de investigación en las que trabaja la profesora Coimbra de Matos se centran en dos ámbitos, básicamente: la literatura comparada, la literatura europea y africana, con especial atención en las literaturas de habla portuguesa. Actualmente es miembro del grupo de investigación Voces Africanas
de la UCM y es a su vez profesora de portugués como lengua extranjera en el Centro de Lengua Portuguesa del Instituto Camões de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha colaborado en los 2 volúmenes, en el primer volumen con un estudio comparado entre la obra de Mia Couto y Virgílio Ferreira, con el trabajo titulado Mia Couto y Virgílio Ferreira, 2 yos entre la realidad y la imaginación o el sueño. Me ha resultado, todos me han resultado especialmente interesantes. Esto puede resultar como muy repetitivo, ¿no? Como un falso halago, pero tengo que reconocer que la calidad de los volúmenes es altísima, ¿no? En el caso de este trabajo de la profesora Coimbra de Matos, desentraña la postura del yo narrativo en un lugar histórico, a pesar de que puede resultar contradictorio ese lugar, ese espacio y el tiempo, ese cronotopo, y desgranándose en estos 2 autores. En el caso de Ferreira, la autora, la profesora, expone cómo ese yo en la narrativa es sometido a las convulsiones propias de los acontecimientos históricos que atraviesa el propio autor. Además, creo que es una tónica general en toda la obra de Ferreira, menos la que yo conozco, por supuesto, es mucho menos que en el caso de la profesora Coimbra de Matos, ¿no? Las preocupaciones como la religión, la imagen de ese Dios velado, ¿no? que es un tema que digamos que resurge, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial. Hay una convulsión en el concepto de lo existencial o de lo real, y se le aparece ese Dios velado que por otro lado se busca y se necesita en medio de ese silencio del hombre, ¿no? que busca explicaciones ante algo que realmente no lo tiene. Y todo esto pues, son factores que confluyen en esa morfología de lo que ella denomina como, Heidegger denominaba ser en el mundo, pues esa palabra tan intraducible para mí como es el Dasein famoso de Heidegger, que creo que si hay algún traductor de alemán que me explique cómo poder traducir ese Dasein. Aquí hay una, pues luego después, María, lo compartes con el mundo, ¿no? Con ese ser en el mundo. Y en el caso de la narrativa de Mia Couto, ese yo transitará a través de la búsqueda de la identidad tras los años colonialistas de Mozambique, ¿no? La obra de Couto se construye desde esa búsqueda constante de ese yo africano que colapsa con ese otro yo de raza blanca para construir, digamos, una identidad integradora, no sé si híbrida, que a lo mejor la autora no lo puede especificar mucho mejor con ese término llamado mozambicanidad, a través de esa asunción del sincretismo de razas y culturas que es Mozambique. Y en el segundo volumen se centra específicamente en la novela Un mapeador de ausencias, también de Mia Couto, con un trabajo titulado El espacio, la mujer y sus dimensiones en Un mapeador de ausencias de Mia Couto. Habla especialmente sobre la relación que la mujer en esta novela mantiene con el espacio urbano y rural para mostrarnos una identidad femenina, pero profundamente compleja, ¿no? Y ramificando todos estos temas, la autora también indaga en cómo el espacio narrativo ejerce una función simbólica en los diferentes planos del tiempo. Vemos que en el caso de este segundo trabajo, a pesar de solamente centrarse en un autor, creo que goza de suficiente trascendencia, que en parte también conecta con la obra aparentemente compleja de Ferreira, ¿no? más existencialista, pero que creo que en este caso estamos buscando la trascendencia a través del espacio, a través del lugar. Así que seguimos con las presentaciones. Bárbara. Sí, pasamos a hablar de Hadi Diouf. Hadi Diouf, que es autora de 2 capítulos en los 2 volúmenes, que es doctoranda en estudios literarios, que está haciendo la tesis con nosotros y que justamente se acercó a nosotros por ese interés que alguien le comentó en el Departamento de Hispanoamericana, en la sección de Hispanoamericana del Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía, puesto que ella vino desde Senegal hace ya unos años para cursar un máster en literatura hispanoamericana. Y ella vio clarísimamente la conexión, y además la sentía como muy próxima a su propia historia, la conexión entre las literaturas de habla española del Caribe, literatura cubana sobre todo, y ese elemento afro tan presente. Y su trabajo de fin de máster en esta ocasión justamente se centró en la africanidad, digamos así, o en lo afro
de una escritora cubana. Y a partir de ahí pues está desarrollando su tesis doctoral, mejor dicho, prácticamente la ha desarrollado, está a punto ya de leerla y volverá a España para leerla. Tesis doctoral que se centra en una comparación sobre la base de varios elementos temáticos entre una autora de Guinea Ecuatorial, Marian Sue, a la que dedica un capítulo en el segundo volumen, acerca del bosque y de todos los símbolos y toda la espiritualidad que posee un espacio tan mágico como es el bosque. Y una autora senegalesa, que es Mariama Ba, a la que dedica un capítulo en el primer volumen. Mariama Ba, a la que acaba de hacer referencia Maya, como el referente, como el pilar, el punto de partida, el pistoletazo de salida, digamos así, de cierta narrativa senegalesa. Sobre todo, desde luego, es la figura femenina por excelencia dentro de lo que son las letras africanas francófonas, y a la que también dedica un estudio en Khady Diouf en su tesis doctoral. Y para terminar, la última autora que analiza en su tesis es una autora cubana, es Daisy Rivera. Y bueno, ella evidentemente no puede acompañarnos hoy, Khady Diouf, porque ha vuelto a Senegal con su hija recién nacida, pero nos acompañará, tiene que venir a leer la tesis, y entonces ya tendremos el placer de compartir con ella el segundo volumen con su continuación. Marta. Continúo yo también. La siguiente autora, creo que ya la conocéis, es Maya García Vinuesa, que da vergüenza. Bueno, Maya es profesora de traducción literaria en el Departamento de Filología Moderna de la Universidad de Alcalá, y ahí nos conocimos hace muchos años. Es a su vez investigadora de literaturas africanas anglófonas y diaspóricas y de traducción literaria, y también es miembro fundador de la Red Europea de Investigación Afro-Europeans, Black Culture and Identities in Europe. Ha traducido varias obras de ficción y ensayos del inglés al castellano, y que incluyen obras de la autora ganesa Ama Darko, la nigeriana Buchi Emecheta, pido disculpas si no pronuncio correctamente, ¿de acuerdo? Y del también nigeriano Chinua Achebe. Ahora mismo traduce del inglés un volumen de cuentos llamado Taido, y es autora de la novela, que también es importante reconocer que también es creadora literaria, más allá de tener mirada lectora, tiene también mirada creadora. Es autora de la novela Una habitación en Lavapiés y es miembro de la Asociación de Mujeres Escritoras e Ilustradoras. Es verdad que a mí me sentiría una intrusa hablando precisamente de su trabajo. Ella además os ha explicado sobre qué versa su trabajo en estos dos volúmenes. Ella también participa evidentemente en el primero y en el segundo. En el primer volumen su capítulo se titula Una afropolita en el espacio virtual, aproximación a la novela de Chimamanda Ngozi Adichie, americana, que lo ha comentado ella antes, y para ello la autora propone participar en la conversación sobre las nuevas identidades diaspóricas, afropolitas, desde una perspectiva de género, con su anclaje en los espacios recorridos por la protagonista de la novela de Chimamanda Ngozi Adichie, americana, que es de 2013. Sé que espero que nos quede tiempo para iniciar un pequeño debate, porque han surgido muchas conexiones cuando has mencionado el tema del cuerpo, de las violencias ejercidas sobre el cuerpo. Me ha recordado también mucho a la obra sobre la que yo hablo en este segundo volumen, en La filia extranjera, de Najat al-Hashmi, que además es una autora que acompaña toda su novelística y que además ha reconocido públicamente la violencia que ella ejerció sobre su propio cuerpo por ser un cuerpo diferente, es decir, la otredad, como muchas veces la identidad no es solamente una identidad geográfica o cultural, sino también corporal, que posiblemente sea la que ejerza mayor violencia de los demás hacia la persona que teóricamente es divergente, y también de esa persona hacia ella misma, ¿no? En casos de agresión física hacia su propio cuerpo, con trastornos alimenticios. Esta protagonista de La filia extranjera, cuando va al instituto y ve que su cuerpo, Najat al-Hashmi es de origen marroquí,
no coincide, digamos, con la morfología física de las chicas de su edad en el instituto. Ya no solamente su tono de piel, también la forma de su cuerpo, su peso, su pelo rizado, y cómo intenta quebrar su propia identidad para ser algo que nunca termina de llegar a ser. Entonces, bueno, es un tema que me ha interesado y que, bueno, si queda tiempo, pues me gustaría que hablara sobre ello y yo aprenda un poco más. Otro día. Otro día, bueno, ya lo vemos. Y en el segundo volumen, la profesora Maya García Vinuesa, la autora estudia las diferentes etapas del premio Nobel Abdulrazak Gurnah, que supongo que es muy conocido porque recibió el Nobel hace poco tiempo, en un capítulo titulado Agencia y voz de las mujeres de Zanzíbar en la narrativa de Abdulrazak Gurnah, 1994-2020, y recorre en su análisis la problemática femenina, estableciendo sutiles correspondencias entre los espacios habitados por mujeres. Se centra específicamente en cinco novelas, que son Paradise, de 1994, Afterlives, de 2020, By the Sea, en 1994, Ravenheart, de 2020, y Desertion, de 2005. Así que, bueno, continúas, Bárbara. Muchas gracias. Marta López Vilar es doctora en Filología por la Universidad Autónoma de Madrid y es profesora, compañera, amiga del Departamento de Estudios Románicos de la Complutense. Oficialmente profesora de Filología Catalana. Cualquiera lo diría, no por poner en duda sus amplísimos conocimientos de la literatura catalana de todas las épocas que se pueden comprobar en las ediciones que tiene de grandes autores, en las traducciones, bueno, y además autores de diferentes épocas, sino porque domina varios idiomas, se mueve entre varias literaturas, además con una soltura envidiable, y se mueve en un mundo especialmente complejo como es el mundo de la poesía, evidentemente desde la sensibilidad que solo una poeta como ella puede tener. He de decir que las tres personas que me acompañan en la mesa son, aparte de investigadores, aparte de profesores africanistas, son los tres creadores, por lo tanto artistas. Marta colabora en ambos volúmenes. En el caso del primer volumen, con un texto sobre Ritus d'Apocalipse de Paul Chisiane, en el que es evidente esa temática de la que justamente estabas hablando, porque cuando se analizan autoras africanas es inevitable encontrar las huellas de esa violencia, las huellas de ese cuerpo con una existencia tan compleja, cuerpo que puede ser hasta campo de batalla, como sabemos, en los conflictos, y eso es muy evidente en el análisis que haces del texto de Paul Chisiane, texto escrito en lengua portuguesa, para luego pasar a lo que comentabas, al análisis en el segundo volumen de La filla extranjera de Najat El Hashmi. No sé muy bien cómo decirlo, porque si a la catalana, a la española, a la árabe, no sé muy bien, pero bueno, de esta interesantísima autora catalano parlante, sí, de origen magrebí, que además lleva en su cuerpo nuevamente las huellas. Tú hablabas de las huellas de la violencia y en tu artículo explicas la huella también de un conflicto identitario muy importante a caballo entre dos continentes, que no deja de ser algo que tiene en común con otros autores y autoras que aparecen en estos dos volúmenes, que es justamente el tema del primer volumen, identidad, y aparece reiteradamente también en el segundo, porque es la base de la que parten algunos de los autores a los que analizamos. Otro de los autores que participan en este libro es Diego Muñoz Carrobles, compañero de universidad ahora de la profesora Maya García Vinuesa. Él es licenciado y doctor en Filología Románica por la Universidad Complutense de Madrid y en la actualidad es profesor del área de francés del Departamento de Filología Moderna de la Universidad de Alcalá de Henares. Él es miembro
miembro de los grupos de investigación Elite de la Autónoma de Madrid sobre literaturas transnacionales en Europa y de voces africanas de la Complutense de Madrid. Asimismo, colabora con el grupo GILABE, del que ha sido miembro y en cuyos proyectos de investigación ha participado bajo la dirección de la doctora Eugenia Popeanga. Sus líneas de investigación giran alrededor de la interculturalidad y de su expresión lingüística y literaria, especialmente sobre la interacción de la inmigración y el espacio urbano, así como la enseñanza de lenguas extranjeras y sus culturas. Diego también es uno de estos autores que participa en los dos volúmenes. En el primer volumen, el profesor Muñoz Carrobles escribe sobre la voz africana en la cultura y en la sociedad francesas de ayer y de hoy. Su capítulo se titula De la negritude a Black Lives Matter, la voz africana en la cultura y en la sociedad francesas de ayer a hoy. Para ello, el autor se acercará diacrónicamente a la problemática de las personas de raza negra, especialmente en Francia, analizada desde un punto de vista preferentemente social, con referencias intelectuales a autores negros y de autores de origen africano. Partirá desde los años 30 del pasado siglo, con la publicación de los primeros escritos reivindicativos sobre el concepto de la negritud, del autor de Martinica Aimé Césaire, en la revista L'Étudiant Noir. Por otro lado, el profesor Muñoz Carrobles continuará explicando en este capítulo la importancia del creciente peso demográfico de África y concluye con el devenir de algunos de los premios literarios más prestigiosos de las letras francesas, que está recompensando en parte la labor de hombres y mujeres que desde África o instalados en Francia ponen por escrito problemáticas y dan a conocer realidades frecuentemente ignoradas por el gran público. Esas son cosas que debemos agradecer. Nosotros no dejamos de estar en una posición de privilegio, en un continente privilegiado, que siempre se nos ha oído, pero tenemos otra realidad y esa realidad se complementa con estas otras personas que forman parte también de este continente europeo, pero que tienen una serie de problemáticas por su propio origen. Siempre he tenido la extraña sensación de que hemos vivido de espaldas a ellos, ¿no? Esa marginalidad que está creando maravillosas obras literarias, pero que nos tenemos que acercar a ellas para intentar no solamente conocerlas, sino también conocernos. Creo que una de las labores de la literatura, no solamente de la literatura académica, sino sobre todo de esa literatura llamada de placer, es que nos abra la mirada a otro tipo de realidades de la que también, que no se nos olvide, nosotros formamos parte, aunque la ignoremos. Y ahí creo que es tan pertinente colecciones tan importantes como la que dirige Basilio o este trabajo ingente, ¿no?, que también carga Bárbara con este grupo de investigación. En el segundo volumen, volviendo al trabajo del profesor Muñoz Carrobles, el autor realiza un interesantísimo estudio acerca de la Kinshasa postcolonial en 3 novelas gráficas actuales. Además, si conocéis el libro, podéis ver que además se han insertado parte de las imágenes, muy bien ilustradas además, y con muy buena calidad y resolución de imagen. Estas 3 novelas gráficas actuales son... pido disculpas, estoy en 5 años francés hace muchos años, así que Chaos et Début a Kinshasa de Barry Barouti y Thierry Belfoy, Kinshasa Rugby Club de Kesso Ori y Chichi, y finalmente Bote Kinshasa de Sébastien Maître y Cash. Su capítulo se titula La representación de Kinshasa en la novela gráfica francófona contemporánea. Muchas gracias. Pues ha llegado el turno de presentar a Ahmed Salem o Mohamed Baba, que es doctor en Filología Semítica por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Filología Árabe en la misma universidad, en el departamento que ahora se denomina Departamento de Lingüística General, Estudios Árabes, Hebreos, Vascos y de Asia Oriental. Que desde el momento en que manifestó cierto interés por participar en el grupo, desde luego, ha sido el bienvenido, por una razón muy clara y muy obvia. Hablamos a menudo de África y he de reconocer que tengo cierto sesgo en este sentido, porque cuando hablo de África pienso en el África negra,
pero ya desde hace tiempo alguien me dio un toque, además un estudiante de filología árabe, en un evento en la Facultad de Filología, y me dijo: ¿y el norte de África qué? ¿Os ocupáis del norte de África también? Y yo contesté: estamos en ello. Pues gracias a la presencia del profesor Ahmed, que participa en el primer volumen, sí que tenemos una puerta abierta o una ventana abierta a ese mundo tan complejo que es el mundo del África septentrional, el mundo del África en la que se habla árabe o en la que se hablan lenguas o dialectos, como los define Ahmed, que son, que no pertenecen a la esfera subsahariana, al margen evidentemente de una escritura como Najat El-Hashmi, de la que estábamos hablando, que es de origen magrebí. Ahmed tiene un currículum impresionante, evidentemente se ha ocupado básicamente de temas relacionados con la lingüística árabe, es autor de diferentes diccionarios y me gustaría llamar la atención sobre una de sus obras, que además es muy reciente, de 2019, que es el Diccionario Hassanilla Español. ¿Por qué digo esto? Porque en el capítulo que comparte con nosotros en este volumen, justamente le da voz a esas voces, a esa presencia tan fuerte de la oralidad, o esa tradición oral tan fuerte de unos seres, de unas mujeres que desde un forzoso anonimato se atreven a cantar poesía amorosa. Y gracias al capítulo que nos regala Ahmed, podemos escuchar esas voces, cosa que si no difícilmente podríamos hacer. Y eso, al fin y al cabo, da sentido a lo que hacemos en nuestro grupo de investigación. Si nos llamamos Voces Africanas es por algo, porque como explicamos en las introducciones a los dos volúmenes, una de las razones, uno de los cometidos principales que tenemos como grupo de investigación, y por cierto debemos el nombre del grupo a Marco, que fue el que lo sugirió en una reunión, en la primera reunión en la que nos estábamos constituyendo. Uno de nuestros principales cometidos es ponernos a la escucha, ponernos en una posición de escucha. En vez de querer analizar desde una posición equivocada, como se ha hecho durante décadas, la literatura escrita en el continente africano o la tradición oral que nos ha llegado a través de transcripciones, justamente deseamos ponernos en una posición absolutamente abierta y de escucha y de aprendizaje. Y gracias a capítulos como este sí que podemos hacerlo y descubrimos realidades absolutamente desconocidas, quizás intuidas, pero con las que no habíamos tenido contacto antes. Así que una absoluta novedad el capítulo de Ahmed que aparece en el primer volumen. Mateo. Es tuyo. Ah, perdón. Es verdad. Mateo Trellini, que es también compañero, profesor de Filología Italiana del Departamento de Estudios Románicos, que desde el primer momento también acogió muy favorablemente la propuesta, con mucho entusiasmo, la propuesta de colaborar en el grupo y colaborar además escribiendo en ambos volúmenes sobre una autora a la que va conociendo cada vez mejor y con la que tuvimos el placer de conversar de alguna manera el año pasado, porque fue nuestra invitada en la primera jornada Voces Africanas durante la pandemia online, pero que pese a todo tuvo además una acogida fantástica, porque muchísimos alumnos de filología italiana se conectaron y pudieron tener justamente este primer contacto con alguien, una autora absolutamente singular.
Mateo escribe sobre Ijaba Shego, que por cierto es hispanista de formación, periodista, escritora, que es una gran activista en Italia, que se dedica desde hace muchos años a dar a conocer, a difundir la tradición literaria africana y a poner en discusión todo aquello que significa la relación entre Italia y su dificilísimo pasado colonial, evidentemente que comparte con otras naciones europeas. Pero digamos, el trayecto que nos sugiere, el recorrido que nos sugiere Mateo en los dos capítulos de los dos volúmenes es justamente a través de este descubrimiento de una identidad nuevamente a caballo entre dos continentes. Identidad controvertida, una identidad muy compleja para vivirla en primera persona, porque así lo expresa Ijaba Shego, y una identidad controvertida desde fuera por todo lo que ella cuenta de su propia biografía, y una identidad que conviene reivindicar ahora más que nunca, justamente en Italia, por las circunstancias históricas y políticas que se están viviendo en nuestro país. Ya vamos terminando. El siguiente de los autores que forman parte en este caso solamente del primer volumen, es el profesor Aurelio Vargas Díaz Toledo, compañero de nuestro departamento, el Departamento de Estudios Románicos, Franceses, Italianos y Traducción, más concretamente de la sección de románicas en la que estamos. Él es doctor en Filología Románica, con premio extraordinario de doctorado con mención europea, y profesor de estudios de nuestro Departamento de Estudios Románicos y Portugueses en la Universidad Complutense de Madrid. Su investigación se ha desarrollado en los últimos años en el ámbito de la narrativa caballeresca peninsular, la literatura medieval hispánica, los diálogos renacentistas portugueses, Cervantes en Portugal, y la literatura africana de expresión portuguesa como miembro de este grupo de investigación Voces Africanas. Tiene un currículum enorme. Aurelio es una de estas cabezas lúcidas y brillantes que está bien tenerlas cerca. Yo lo tengo cerquísima porque es mi compañero de despacho al lado, así que es un verdadero placer estar al lado de alguien tan brillante y tan lúcido, sobre todo, con una mirada tan fina. El profesor Vargas Díaz Toledo colabora, como os he comentado, en el primer volumen con un trabajo titulado Cuestiones identitarias en Terra Sonámbula de Miacout. En su capítulo realiza una aproximación a algunos aspectos que tienen que ver con la búsqueda de la identidad mozambiqueña, algo que entra en conexión también con el capítulo que he comentado al abrir mi intervención de la profesora Catarina Cuinda de Matus. Creo que todos los escritores, al fin y al cabo, siempre están hablando de lo mismo, con diferentes cuerpos, pero las obsesiones y las búsquedas son siempre las mismas, ¿no? Pues esa búsqueda de la identidad mozambiqueña en uno de los más importantes libros de Miacout, como es Terra Sonámbula del año 1992. Para ellos, el profesor Díaz Toledo muestra cómo, tras la intrahistoria de los personajes que recorren la novela, el autor mozambiqueño pone de relieve el fondo político que tiene que ver con la guerra y sus devastadoras consecuencias en Mozambique. Volvemos al origen. No hay literatura sin historia, no hay literatura sin un escritor que mire su tiempo, ¿no? O que lo sienta, o que en este caso lo padezca. Pero Couto va más allá. Propone la necesidad de refundar la tradición, la misma que había sido devastada por los colonizadores portugueses. De este modo será posible fundar una nueva noción, construir, o mejor dicho, reconstruir una identidad erradicada debido a la devastación de la guerra. Es ánimo a que se acerquen a su capítulo, especialmente también, sobre todo, no solamente estos capítulos, sino a esos autores sobre los que se habla, que también es otro de los objetivos, intentar conocer a estos autores directamente desde sus textos, ¿no? Y puedes continuar, Rafa. Sí. Uy, Mafalda es la que me toca a mí después. Sí. Bueno, tenemos en el segundo volumen una aportación de Oliver Brack García, que está aquí presente, graduado en lenguas modernas en la especialidad de francés y en la especialidad de portugués. Y en este segundo volumen colabora con un estudio
sobre un autor angoleño ya consagrado que es Pepe Tela, al que dedicó su trabajo de fin de grado con resultados ciertamente muy interesantes. Muy interesantes porque ese mismo trabajo fin de grado fue más allá de lo que se espera de un trabajo de esas características y realmente se convirtió en un trabajo de investigación del que se ve en este segundo volumen una pequeña parte, pero muy interesante y muy sugerente porque, dado que el volumen está dedicado a los espacios, Oliver se lanza al análisis de unos espacios controvertidos, unos espacios que ya entran a formar parte de unos sutiles juegos geopolíticos en lo que es la relación entre países y la relación entre continentes, esa relación tan complicada entre norte-sur o sur y norte, que el autor, Pepe Tela, también reivindica como una relación que, bueno, en términos casi de ciencia ficción, porque la obra que se analiza es una obra de ciencia ficción que habla de un casi fin del mundo, interpreta o lleva al lector a interpretar como espacios que hay que reconquistar. Si desde el norte del planeta se procedió a conquistar, a colonizar, bueno, cada uno que elija casi el eufemismo que se ha ido utilizando a lo largo de la historia, territorios del sur, en esta novela, y así lo analiza Oliver, se procede a una conquista, pero al revés, desde el sur hacia el norte, una reivindicación de los orígenes africanos de un continente, de un espacio llamado despectivamente espacio Schengen, que parece no querer entender cuál es el origen y no parece hacer oídos sordos constantemente a esas voces, y volvemos siempre a lo mismo, que proceden del continente africano. Y en este capítulo es bastante evidente todo ese juego de equilibrios y esos personajes que se mueven en esos espacios y que van reconquistando espacios, esta vez desde el sur hacia el norte. Bien, ahora ya sí, Mafalda. Otra de las autoras que conforman, en este caso, el segundo volumen es la profesora y además compañera también de despacho, Mafalda Rita Cameira Solari Alegro, que es licenciada en Educación Primaria y Máster de Enseñanza de Portugués como Lengua Extranjera por la Universidad de Oporto. Es profesora del área de Filología Portuguesa de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del grupo de investigación Voces Africanas. Su investigación se desarrolla sobre todo en el ámbito de las literaturas contemporáneas en lengua portuguesa en perspectiva comparatista. En el trabajo de la profesora Alegro se titula De los transparentes a los invisibles en la sociedad angoleña. Versa acerca de la novela Os Transparentes del escritor angoleño Ontiaki. Y lo que trata de demostrar es cómo a través de la escritura busca denunciar la situación social y reivindicar la decepción de aquellos que lucharon por un país menos hostil. En Os Transparentes van desfilando personajes representativos de Luanda y es interesante porque es el momento en el que la ciudad en sí es un propio personaje, con todas las complejidades y todas las profundidades que tiene. Algo me parece profundamente interesante y muy complejo, creo que, de llevar desde el punto de vista creativo al papel. Hay diferentes Luandas, la Luanda de posguerra, de las especificidades de su régimen democrático, del progreso de los inversores, ¿no? de la presencia, por ejemplo, que tiene la comunidad china dentro de la sociedad de Luanda. Al fin y al cabo, la novela es un retrato de una sociedad marcadamente desigual, donde predomina ese arte de intentar sobrevivir, o lo que la autora habla explícitamente como ese arte de buscarse la vida para sobrevivir en un entorno profundamente hostil y violento, un entorno de violencia, de pobreza, de hambre, de corrupción, en el que el hombre intenta abrirse paso. La autora también profundiza en cómo el escritor angoleño desarrolla una novela ambientada en la capital de Angola, Luanda, pasando por la figuración literaria de la ciudad
y su importancia para la obra. Se centra en la relación del edificio con la ciudad, repito, todo siempre marcado como si fuera un propio personaje, y de los diferentes personajes, ¿no? De los tránsitos que se dan dentro y fuera de esta construcción, y lo relaciona con los caminos internos de cada uno y los caminos externos realizados por la ciudad. Es decir, ese yo es Luanda, ese yo son los otros que configuran esa Luanda herida, esa Luanda devastada y arrasada. ¿Continuamos, Bárbara? Sí. Contribuye al segundo volumen la autora Ludmila Guimaraes-Maya, que es doctora en estudios literarios por la Universidad Complutense de Madrid y que hizo la tesis doctoral con nosotros, una tesis doctoral dedicada a las figuras y a la obra de dos autores que comparten la misma lengua y cuyos países en cierta medida también comparten un sustrato común. Estoy hablando de Guimarães-Rosa, del brasileño Guimarães-Rosa, y del ya nombrado en múltiples ocasiones mozambiqueño Miyakoto. Aquí se ha hablado de las relaciones y de las relaciones entre África y Latinoamérica, bueno, el continente americano, tanto Norteamérica como América Central y América del Sur, relaciones que merece la pena desde luego analizar, profundizar en ellas, y no puedo dejar de subrayar el papel de Brasil en todo esto. Bien lo sabe nuestra profesora Thais Moro Figueiredo, con la cual hemos tenido tuvimos escasos días un encuentro dedicado a los 200 años de la independencia de Brasil, y en él se tocaron desde diferentes ángulos y gracias a las intervenciones de varios especialistas los puntos de contacto entre Brasil como país y como tradición histórica y como composición étnica y como aportaciones lingüísticas con diferentes países, sobre todo del África Occidental, por evidentes razones históricas. Ludmila colabora en el segundo volumen con un texto justamente dedicado, con un capítulo dedicado a Guimarães-Rosa y a Miyakoto y al espacio tan sugerente de la casa como una reproducción en micro de lo que es un espacio mucho más amplio, que es nada menos que el cosmos, una reproducción en pequeño de lo que es el cosmos y por lo tanto la visión de la vida, del universo, según la formación y según la espiritualidad y la cultura que subyace a los dos países. Ludmila es investigadora postdoctoral en la Universidad de São Paulo y ha escrito como proyecto final de su investigación postdoctoral el trabajo El miedo como impulsor en el proceso de la reconstrucción de identidades culturales y narrativas de Angola y Mozambique. Y es además miembro del grupo de investigadores del Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Porto. No puede estar aquí con nosotros por obvias razones, pero es una colaboradora habitual y además es una entusiasta africanista desde hace muchos años. Y ya para acabar, el último de los autores que conforman estos volúmenes es el profesor Marc Carmelo, también compañero de departamento y de fatigas. Él escribe un capítulo en el segundo volumen titulado Invisibilidad de una ciudad invisible, la Luanda de José Eduardo Agualusa. Marc Carmelo es doctor en lingüística por la Universidad de Turín. En la actualidad es profesor contratado doctor de filología italiana en el Departamento de Estudios Románicos, Franceses, Italianos, Traducción e Interpretación de la Universidad Complutense y es miembro del grupo Voces Africanas. Su investigación se centra en tres áreas principales: estética de la literatura, estilística y filosofía del lenguaje literario, literatura comparada y literatura italiana moderna. Se ocupa del barroco, del pensamiento de Giambattista Vico, literatura italiana moderna y contemporánea y la relación entre literatura y otros medios de expresión. Es autor de diferentes artículos y de varias publicaciones.
El trabajo del profesor Carmelo reflexiona sobre las diversas perspectivas y proyecciones de Luanda. Volvemos a ese lugar ya casi mítico, la novela Baroque tropical de José Eduardo Agualusa, y muestra cómo la ciudad responde a un discurso metafórico para poder alcanzar la infinitud y el reflejo de la Luanda real. Agualusa convierte Luanda en un personaje más. Vemos que no es una tónica extraña, sino que ya han ido apareciendo diferentes términos que creo que ya nos va sonando, ¿no? Vamos construyendo, es increíble el telar perfectamente urdido, ¿no? De voces que no se conocen entre ellas y cómo confluyen en perspectivas muy similares, ¿no? Esa ciudad de nuevo de Luanda, que también es un personaje, en el caso del trabajo del profesor Carmelo, enfocado más desde un punto de vista de filosofía del lenguaje, también filosófico al fin y al cabo. La literatura no podemos prescindir de ese aspecto, pero es interesante ver cómo se repiten esas perspectivas, repito, con cuerpos diferentes, ¿no? Pero esa Luanda, que es un personaje más, que el trabajo de la profesora Alegro también se reflejaba esa imagen. En el caso de esta novela, tal y como afirma el propio autor, el profesor Carmelo, no se trata de una simple personificación de la ciudad, sino que se convierte en un personaje por tener los dos rasgos del personaje literario. Primero, ser artificial y después ser incompleto. Así que más o menos hemos intentado trazar un camino lo más fiel posible a lo que se ha trabajado. Como podréis tener todos el libro en vuestras manos, creo que lo mejor es que os acerquéis y sobre todo lo que yo estoy haciendo y lo que he logrado hacer con estos libros, que es aprender, que es lo hermoso. Y ahora me sale mi vena griega, pero como decía Cavafis, lo mejor es tener a Ítaca en el pensamiento, y es este viaje hacia ese lugar que espero que nunca llegue. Y qué bien tener literatura para poder seguir construyendo camino, abriendo miradas para que los lestrigones ni los cíclopes nos den miedo, y poder haciéndonos caso, escuchándonos y escuchando esa realidad de la que también formamos parte. Y ya paso la palabra para cerrar el acto. Bueno, sí. Bárbara, por favor. Sí. Muchas gracias por haber hecho alusión al viaje, que era precisamente esa idea con la que quería terminar. Ese viaje, efectivamente, en el que nos encontramos en este momento, un viaje metafórico, el viaje a través de una literatura, un continente, varios continentes en realidad, relacionados muy estrechamente entre ellos, por circunstancias históricas dramáticas, si queremos, pero al fin y al cabo que han ido construyendo un patrimonio que sabemos que es un patrimonio común, se quiera ver o no se quiera ver. Un viaje que quizás acabamos de empezar realmente, y que nos plantea varios objetivos en el horizonte. Evidentemente seguir estudiando, seguir investigando, seguir organizando encuentros, colaborar con el Ateneo como nos proponía Basilio, seguir teniendo contactos y proyectos de todo tipo con escritores africanos, de la diáspora africana y de la afrodescendencia, esa revista de la que hablaba Maya, para la que esperamos noticias muy en breve y que esperamos poder lanzar ya para 2023. Tenemos ya muchas ideas que tenemos en la cabeza, y en realidad un viaje en el que creo que tenemos todos muy claro cuál es nuestra vocación. Nuestra vocación como grupo de investigación, como africanistas, como investigadores que estamos aquí, los investigadores que nos han podido acompañar hoy, la vocación de ser una plataforma de conocimiento para nosotros mismos, pero una plataforma sobre todo de difusión, una plataforma de difusión de autores, obras, formas de pensar, corrientes estéticas, pensamiento crítico, todo aquello que pueda ayudar en la formación de una o de múltiples ideas sobre lo que es lo afro, de manera interdisciplinar, de manera intercontinental,
de manera intergénero o transgénero, pero creo que el término no es, en fin, entre escritura femenina, que es la más quizás importante de valorizar en este momento, y bueno, interlingüística, porque manejamos diferentes idiomas que nos permiten acceder a obras procedentes de diferentes orígenes geográficos, en fin, una plataforma plural. Nuestro viaje, lo que decía Cavafis, que el viaje sea largo y que el viaje sea plural y que el viaje sea enriquecedor y que el viaje sea siempre en compañía de todos aquellos que hacéis posible un trabajo como el que se refleja en estos libros. Así. Pues muchas gracias por permitirnos acompañaros en este viaje ilusionante, un viaje en el que nosotros también tenemos mucho empeño, mucho interés para demostrar, en contra de lo que se decía hace 3 décadas, que el africanismo estaba muerto, para demostrar todo lo contrario, que está con una vitalidad y con una serie de proyectos, repito, ilusionantes, que yo creo que es lo fundamental. Desgraciadamente no tenemos tiempo para ese coloquio que habías planteado, porque tiene que cerrar la biblioteca y si no corremos el riesgo de que no nos van a permitir venir aquí para hacer la aparición de cualquiera de las obras de Giva. Sí, deciros muy brevemente que os sugiero para el siguiente volumen, me lo han dicho, me lo han pedido en las ferias internacionales, que si es posible incorporéis una fotografía de los colaboradores y un correo de contacto. Es cierto que la mayor parte puede ser localizado a través de internet, pero si facilitáis un correo donde se os pueda escribir, posiblemente instituciones y personas interesadas en vuestros trabajos van a poder contactaros más fácilmente, así como a lo mejor incluso invitarlos a eventos, a congresos específicos sobre el tema en cuestión. Y felicitaros también porque estáis estrenando logotipo. En la convocatoria lo hemos puesto, no aparece en estos 2 primeros volúmenes, pero en el tercero seguro que aparecerá, porque parece que es una bella factura y muy necesario, ¿no? Y a ustedes, a vosotros, queridos amigos, gracias por vuestra presencia y apoyo. Hasta siempre.